Un guerriero batte veloce e dritto come una freccia lanciata nel sole. È Uncas, mio figlio. Di lui di essere paziente e da a me una rápida muerte. Hola, soy Nacho Peñarrocha, técnico de Educación para el Desarrollo del Fons Valencià per la Solidaritat, y estamos en la exposición Els fils de la por, el hilo del miedo, una actividad que se enmarca en un proyecto denominado Valencia por la Paz del Fons Valencià per la Solidaritat y cofinanciada por la Diputación de Valencia, y que el Ayuntamiento de Énguera ha traído a la localidad junto con otras actividades que forman parte del mismo proyecto, como el Cineforum, en el que se proyecta el documental Els fils del tauler. Esta exposición, este proyecto Valencia per la Pau, Valencia por la Paz, tiene como objetivo trabajar en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, relativo a la cultura de la paz y el fomento de las instituciones sólidas y democráticas. La exposición, si queréis, comentamos un poco más en detalle y en profundidad la exposición, que es lo que busca dentro de este marco del objetivo de la cultura de la paz. Se denomina el fil de la por, el hilo del miedo, porque el miedo está detrás de todas las situaciones de conflicto, de todas las guerras, de todos los movimientos de refugiados. Es también un sentimiento que todos tenemos en algún momento, con el cual podemos empatizar con las personas que viven hoy en día en situaciones de conflicto o que padecen la violencia. El miedo está detrás de todos los conflictos. El miedo genera la huida y el movimiento de refugiados de las personas que viven en esas situaciones de conflicto, y el miedo está también en las sociedades que recibimos, que en este momento tenemos la fortuna de no estar viviendo un conflicto armado, es algo que nos queda más lejos, tanto a nivel histórico como a nivel geográfico en estos momentos, pero sí es un sentimiento que existe en la sociedad cuando tenemos que recibir a personas que huyen de esas zonas de conflicto. Incluso también es un arma que se utiliza a nivel político para generar en la sociedad ese miedo y ese rechazo a las personas que huyen de los conflictos. Por eso el título del hilo del miedo, por eso ese hilo que recorre toda la exposición, y el final de la exposición, que está aquí a la izquierda, que es las tijeras con las que queremos cortar ese hilo, cortar ese miedo, que todas las personas que visitan la exposición y se sensibilicen un poco de las cuestiones que trata, pues simbólicamente y a través de este hashtag, tallem el fil, cortemos el hilo, pues podamos ir cortando ese hilo, ese miedo que mueve a las personas. Como hemos comentado, la exposición y el proyecto Valencia por la Paz, Valencia per la Pau, es un proyecto del Fons Valencià per la Solidaritat. El Fons Valencià per la Solidaritat es la asociación de los municipios valencianos por la cooperación internacional y está formada en este momento por 121 municipios de toda la comunidad, de las 3 provincias de Valencia, Castellón y Alicante, y 9 mancomunidades de municipios. Uno de esos 121 municipios es Énguera, que ya hace tiempo que forma parte de la entidad y que con su contribución, con su aportación por ser parte del Fons, pues contribuye a que se puedan realizar este tipo de proyectos de educación para el desarrollo en los municipios valencianos, que complementan la otra actividad de la entidad, que son los proyectos de cooperación internacional al desarrollo en países de América Central y América Latina. En cuanto al diseño y al contenido de la exposición, destacar que todos los datos que refleja la exposición no son datos que nos hayamos sacado de la manga desde el Fons Valencià per la Solidaritat, son datos de
contrastados por entidades internacionales como pueda ser ACNUR, la Organización Internacional para los Refugiados, Amnistía Internacional, y sobre todo gracias al trabajo de investigación que desde hace muchos años desarrolla una entidad que se llama el Centre de las Estudis per a la Pau, que es una entidad con un reconocidísimo prestigio a nivel internacional y que lleva pues muchos años trabajando la cultura de la paz y investigando para sacar a la luz todos los datos de gasto militar, de comercio de armas, de refugiados en el mundo. Ellos son los que han, digamos, creado lo que son los contenidos, y luego SUC, Estudio Creativo, son los artistas que han creado y diseñado estas imágenes tan impactantes que ayudan a transmitir ese mensaje que queremos trasladar a la ciudadanía con la exposición. Y ahora nos vamos a centrar en lo que es la exposición, el recorrido y el contenido más al detalle de la exposición. Para entrar a la exposición vamos a entrar en una zona de conflicto. Estamos hablando de conflictos, de armas, de refugiados, por tanto vamos a entrar en una zona de conflicto, y para entrar en una zona de conflicto pues solo pueden entrar o las personas que evidentemente están en ese conflicto, o personal humanitario, periodistas, sanitarios. Entonces nosotros simulamos que vamos a ser un tipo de personal de este tipo, y con nuestra acreditación entramos ya a la zona de conflicto. Lleva también un acetato rojo porque en algunas partes de la exposición hay contenido oculto que solo se puede leer con esta tarjetita. Es un símil porque es una manera de manera metafórica hacer ver que mucha de esta información que hay en la exposición, resultado de esta investigación de las entidades que hemos comentado antes, generalmente es una información que se le oculta a la sociedad, a cualquier persona normal. Hay que investigar mucho para poder acceder a ese tipo de información, y de ahí pues la metáfora del mensaje oculto. Entonces, cuando entramos en la exposición, lo primero que nos encontramos es la palabra por, la palabra miedo, que como hemos comentado le da el título a la exposición, y desde la que parte el hilo conductor, el hilo del miedo, que nos va a ir acompañando durante la misma. Y la primera parte de la exposición, lo que hemos querido es, a través de unos paneles muy gráficos, muy visuales y con unos mensajes muy cortos y directos, trasladar y concienciar a la sociedad, a los habitantes de nuestros municipios, cuál es la realidad, cuál es el problema en el que vivimos hoy en día a nivel planeta, a nivel de muchísimos países, con el tema de los conflictos armados. Por ejemplo, aquí tenemos el primero y nos explica que con el gasto militar de un día a nivel mundial se podría salvar a 34 millones de personas que están en riesgo de morir de hambre. O sea, es un dato espeluznante. O sea, el gasto militar de un solo día en el mundo. Luego más adelante tenemos las cifras de ese gasto militar, en qué se traduce. O, por ejemplo, datos como que evidentemente para fabricar armas hace falta dinero, hay una industria detrás, y hay muchos bancos que todos conocemos que están financiando a esas empresas que fabrican las armas. De hecho, 3 de cada 4 armas que se fabrican en el mundo, pues sin el apoyo y sin la financiación de los bancos no se podrían fabricar. Un dato de ACNUR, de la Entidad de Naciones Unidas para los Refugiados, que nos dice que en este momento en el mundo hay más de 70 millones de personas refugiadas que han tenido que abandonar sus países, su hogar, su casa, por culpa de conflictos armados, en muchos casos provocados por intereses que nada tienen que ver con ellos, que intereses generados en países ricos, y que tienen que desplazarse por guerras, por miedo, porque no se respetan los derechos humanos en sus zonas, y tienen que huir. O sea, 70 millones de personas, muchos de ellos mujeres y niñas. La mayor parte de los refugiados hoy en día son mujeres y niños. 34 conflictos armados en este momento activos en el planeta, en el mundo. Y vemos las zonas en las que se concentran. Un dato que a mí especialmente pues me encoge el corazón cada vez que lo leo: entre 2015 y 2020 murieron, al menos que se sepa, porque hay muchos que no se llegan ni a saber, 16.592 personas intentando cruzar el Mediterráneo. El mar al que nos bañamos todos los veranos es un auténtico cementerio.
y las personas a las que luego rechazamos o ponemos tantas trabas se juegan la vida en el Mediterráneo intentando llegar aquí, y de hecho muchos de ellos no lo consiguen. O sea, una franja de mar tan pequeña, los 14 kilómetros que separan África de España, y ahí tenéis la cifra, lo que significa eso. Por tanto, el problema, como definimos en la primera parte de la exposición, no es un problema, es una tragedia, es una catástrofe a nivel mundial, de la que tenemos mucha responsabilidad, aunque no la vivamos directamente, pero tenemos mucha responsabilidad los países denominados ricos o más avanzados, entre ellos Europa, y algo tenemos que hacer, por lo menos concienciarnos y ser conscientes. El primer paso es ser conscientes de qué es lo que existe, de cuál es la realidad, y a partir de ahí ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Esta sería la primera parte. Aquí, por ejemplo, hay otro dato que también es muy significativo. Hace poco tiempo se publicitó a bombo y platillo, de hecho fue hasta una de las infantas a inaugurar, que España había construido 4 submarinos S-80. Aparte de que nos han costado un dineral y muchísimo más de lo que estaba presupuestado, como casi siempre, pues aquí está la cifra. Con lo que nos hemos gastado en esos 4 submarinos, que no se sabe muy bien para qué van a servir, pues se podría financiar el Hospital La Fe entero durante 9 años. Ahí está la apuesta. ¿Qué es lo que queremos? Si apostar por armas o apostar por gasto social, educación, sanidad, vivienda. Pues esa es la diferencia, y eso es donde la sociedad, donde la ciudadanía, pues tendríamos que significarnos y alzar la voz y decir en qué queremos que se gaste nuestro dinero, porque es el dinero de los impuestos de todos los españoles. Pues esta es la primera parte, la que nos da un poco la realidad en la que estamos, y pasamos a la segunda. La segunda la hemos denominado el muro de la información. Es un muro que simboliza también, pues, una valla, la valla con la que se encuentran, pues, las personas que intentan llegar a Europa o a España en primer lugar. Somos la puerta de Europa para todo el movimiento de personas refugiadas que viene de África, y de ahí el simbolismo de la valla y todo lo que la rodea, pues escombros, maletas, una caja de bombas, de granadas, y en ella, muro de la información, pues tenemos ya datos concretos de todo lo que estamos hablando. Por una parte, el tema de los conflictos armados, dónde están, cuántas personas, como ya hemos comentado, se calcula que hay en este momento refugiadas en el mundo. Aparte de las refugiadas, hay 100 millones de personas atrapadas en zonas de conflicto o guerras. Y luego tenemos, evidentemente, sin armamento no habría conflictos bélicos, ¿vale? Y sin armamento, cuando hablamos de armamento, tenemos que hablar de 2 cosas: la industria militar o el complejo militar industrial, y el comercio de armas. La industria militar industrial es el complejo formado por las industrias que fabrican las armas, los gobiernos que compran esas armas, porque las armas los clientes de los que fabrican las armas son los gobiernos, los bancos que financian esas armas. Entonces todo eso forma ese ciclo, ese complejo militar industrial. Un arma no se puede exportar si no lo autoriza un gobierno. Por tanto, está todo relacionado. Para un fabricante de armas es mucho más barato fabricar 100 misiles que fabricar 2. El coste por unidad, pues, es mucho menor. Entonces, ¿cómo funciona este comercio, este negocio? Yo, España, necesito 10 misiles, pero llego a un acuerdo con la empresa para que fabrique 100. Yo me quedaré los 10 que necesito, y los otros 90 autorizaré a que esa empresa los exporte a otros países del mundo. Pero tiene que autorizarlo el gobierno español. Si no, esa empresa no puede libremente... ¿Quién me ha pedido misiles? Tú, pues te los vendo. No funciona así. Está muy regulado a nivel internacional ese comercio. O sea, las leyes internacionales prohíben expresamente exportar o vender armas a países que estén en conflicto armado, en tensión, o donde no se respeten los derechos humanos. El problema es que esa ley se inflige de manera descarada a diario. O sea, España ha exportado armas, pues, a Arabia Saudí, al Yemen, en fin, a un montón de países que evidentemente no cumplen con esos requisitos. Y como comentábamos después, detrás están los bancos
que financian esas armas, no solo con préstamos, forman parte incluso del accionariado de algunas de las empresas que fabrican las armas. ¿Vale? Aquí tenemos los datos de lo que es el gasto militar a nivel mundial y a nivel español. El principal país que gasta en gasto militar en el mundo es Estados Unidos, un dato que no nos sorprende a nadie, y en segundo lugar China. Hablamos de que Estados Unidos gasta 654.600 millones de dólares en un año en gasto militar. España, por ejemplo, tenemos aquí, en 2019 gastó 14.600 millones, pero en es un presupuesto que va aumentando cada año. En 2021, después o en plena pandemia, seguimos aumentando el gasto militar y ha llegado ya a los 21.623 millones de euros. Si lo comparamos con gasto en sanidad o gasto en cultura, pues los 20.000 millones del 2019 en gasto militar contra 6.000 millones en sanidad, 4.000 en educación y 800 escasos millones de euros en cultura. O sea, en eso está gastándose el Estado español el dinero de los presupuestos. Muchas veces llegar a estas cifras es complicado, de ahí el trabajo que hacen entidades como el Centre de las, porque tú no vas a los presupuestos generales del Estado, coges el documento, buscas gasto militar, 20.000 millones, no. Está, digamos, camuflado en multitud de partidas y multitud de ministerios. Ministerio de Defensa, Ministerio de Industria, Ministerio del Interior. Aquí no hablamos del gasto de cuerpos y fuerzas de seguridad. La policía y demás van por otro camino. Es gasto militar, gasto en armamento. ¿Vale? Aquí tenemos también el tema de la banca armada, lo que os comentaba. Cómo financian los bancos a las grandes empresas fabricantes de armas, que son empresas poderosísimas a nivel mundial, son un lobby extremadamente poderoso con muchísima capacidad de influencia en los gobiernos, y tiene este apoyo de estos grandes bancos a nivel mundial. Y por último tenemos el tema de la inmigración y las fronteras, lo que se denomina la militarización de fronteras o el mundo enmurallado o amurallado, ¿vale? Se están creando kilómetros y kilómetros de muros en las fronteras para frenar el flujo de personas, que las leyes internacionales dicen que toda persona tiene derecho a desplazarse y tiene derecho a asilo. Pues no solo no se cumple, sino que encima físicamente se está poniendo trabas en forma de muros y de vallas en todos los países. Nosotros tenemos la nuestra en Ceuta y Melilla, y aquí tenemos pues el mapa de cómo han ido construyéndose y en qué zonas del mundo están los mapas. En 2019, 45 países y 63 muros, más respecto al año 1968, en el que simbólicamente cayó el muro de Berlín. Pues en vez de ir desapareciendo los muros, cada vez estamos creando y construyendo más muros, para dificultar, bueno, aparte del muro físico, toda la militarización de las fronteras, con Frontex, todos los cuerpos de seguridad, y para evitar que nadie pueda entrar en nuestros países. Y por último, ya entramos en la parte final de la exposición, y no queremos quedarnos solo en lo negativo, solo en la parte de problema, que es mucho, sino aportar soluciones, o si no soluciones, porque evidentemente es un problema que no tiene una fácil solución, no podemos ser utópicos ni engañarnos, pero sí que todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo, o podemos aportar nuestro pequeño granito de arena para intentar que cambiar esta realidad tan dura para tantos millones de personas. Entonces aquí tenemos unos paneles, los paneles finales, que nos muestran el resumen de la parte negativa que hemos estado comentando desde el principio, y luego nos aportan una opción para que podamos hacer. Por ejemplo, si hablamos de industria militar, estamos hablando de las empresas que se dedican a producir armas, y que la industria militar vende esa parte de productos a estados que compran las armas o autorizan que se exporten a otros países, ¿no? Como estábamos hablando. Por ejemplo, España, un dato que no habíamos comentado, España es el séptimo exportador de armas en estos momentos en el mundo.
Una vez hemos analizado cuál es el problema, cuál es la realidad a la que nos enfrentamos como sociedades y el planeta en su conjunto, hemos querido también aportar una visión positiva, no quedarnos solo en la parte mala de esta historia, y para ello tenemos estos paneles que ya forman la parte final de la exposición, en las que de manera resumida tenemos la problemática de la que hemos estado hablando, pero queremos aportar algo en positivo, que es lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Tenemos la industria militar, que no hemos comentado en la parte del problema o del panel de la información. Aquí tenemos un dato también muy, muy claro. España es el 7º exportador de armas a nivel mundial, ¿vale? No es un dato baladí. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, en el tema de la industria militar, hablamos de empresas que se dedican a producir armas y todos los servicios asociados para poder utilizar esas armas. Esas armas se venden a estados que o las utilizan o se las quedan para sus ejércitos o las exportan a otros países, como hemos estado comentando. Si levantamos el panel, tenemos la parte positiva o lo que consideramos que se debería de hacer. Pues, por ejemplo, conversión de la industria militar en industria civil. No es algo nuevo. Es lo que hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía una industria armamentística potentísima y la convirtió en una industria civil potentísima que hoy en día es la locomotora de Europa. Por ejemplo, aquí, armas nucleares. Pues la existencia de las armas nucleares es una amenaza para la humanidad. En cualquier momento pueden destruir la humanidad. Hay 9 países que tienen armamento nuclear en el mundo, algunos de ellos pues nada fiables ni nada democráticos. En contrapartida, existe desde el 22 de enero de 2021 el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, que propone la eliminación de todas las armas nucleares en el mundo. El problema es que es un tratado muy desconocido y que evidentemente ninguno de los 9 fabricantes o poseedores de tecnología nuclear han firmado, pero es que ningún país de la OTAN, incluido España, lo ha firmado tampoco. Por tanto, ahí es donde la sociedad tenemos una opción para presionar a nuestros gobiernos para que se adhieran al tratado contra las armas nucleares. Militarismo, hemos comentado, ¿no? Es la ideología que sostiene que los procesos militares de las sociedades, con una incidencia política económica, y que propone la fuerza militar como elemento para la seguridad de las personas. Estamos delante de valores típicamente militares, la disciplina, la jerarquía, la agresividad, la virilidad. Frente a ello, el pacifismo, movimiento pacifista. Muchísimos colectivos existen hoy en día en la sociedad al que cualquier persona nos podemos adherir y desde los cuales pues trabajar por una sociedad más justa, más democrática, con prevalencia de los derechos humanos y en el que, como hemos hablado, pues se destine los recursos, porque recursos hay, pero se destinen a otra cosa. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, si quieres la paz, prepara la guerra. Digamos que ese es el lema, ¿no?, con el que trabajan a día de hoy los estados. Yo, para garantizar la paz a mis ciudadanos, me monto un ejército lo más grande posible y con la amenaza de utilizar la fuerza ya disuado cualquier amenaza. Frente a ello, pues seguridad, pero para las personas, ¿vale? Seguridad delante de la violencia armada, pero también de la estructural y la cultural, ¿vale? Existe esa violencia estructural, existe esa violencia cultural que origina que muchas personas acaben entrando en el círculo de la violencia y, sobre todo, seguridad, pero con desarrollo humano, social y económico. Si garantizamos el desarrollo humano, social y económico de todas las personas en el mundo, acabaremos con la mayoría de los conflictos y nadie tendrá que abandonar su casa, porque no olvidemos que ninguno de esos 70 millones de personas refugiadas que hemos comentado tenía interés alguno en salir de su casa y venirse a España o a Alemania o a ningún otro país. Entonces, si garantizamos que tengan las condiciones para vivir dignamente en su hogar, en su región, en su país, se acaba el problema de los refugiados, ¿no? Lo que algunos quieren hacernos creer o hacernos ver que es un problema. Y por último, aquí tenemos, como hemos comentado, y se puede ver a lo largo de toda la exposición, está el hilo del miedo que hemos ido comentando, que nos acompaña durante todo el recorrido de la exposición,
y acaba en estas tijeras con las que simbolizamos o queremos animar a todas las personas que la visiten a cortar de manera simbólica ese hilo del miedo, de manera que la palabra la palabra miedo que hemos comentado al principio, pues se convierta en la palabra pau, en la palabra paz, que es el último elemento que tenemos en la exposición. Resaltar ese último mensaje, el de que nadie huye de su hogar, de su casa, ni deja atrás a su familia y a sus seres queridos y a sus amigos por gusto. Se ven obligados y forzados a ellos. Los españoles lo hemos hecho no hace mucho. Hemos sido un país de emigrantes, hemos tenido que huir de un conflicto armado también y nos han acogido muy bien en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Argelia, desde donde ahora se ha invertido el flujo. Y es un mensaje importante que creo que debe de calar. Hemos de empatizar con estas personas, hemos de ayudar a estas personas, a acogerles, es lo mínimo que podemos hacer como personas, y luego como sociedad y como país desarrollado que se supone que somos, pues hemos de luchar por lo que comentábamos, por cambiar y mejorar las condiciones de vida de estas personas para que no se vean obligados a tener que subirse a un cascarón flotante y cruzar el Mediterráneo y en muchas ocasiones morir en el intento. Nire izena da Luis Iriondo. Jaio nintzen hemen Gerniken. Eta gerra denporan nik 14 urte eukin naben. Recuerdo yo había estrenado precisamente los pantalones largos. Le había dado la lata durante mucho tiempo a mi madre porque otros amigos habían puesto, y además pues, las chicas cuando nos veían pantalón cartón no querían bailar con nosotros. Y conseguí que mi madre pues, me hiciera unos pantalones y los estrené el día anterior al bombardeo. La madre me dijo, estos son solo para los domingos y cuidado con no mancharlos. Me llamo Francisco García San Román. El día 31 de agosto hago 88 años. No, un chaval todavía. ¿Te acuerdas algo de Guernica? Claro que me acuerdo, yo tengo una memoria enorme. De crío, eso no se olvida. Si lo levantas tú, ponte ahí en intermedio y así no tienes que levantar. Si lo levantas tú, ponte ahí en intermedio. ¿Está el capazo mal? Yo 1940年の8月9日生まれです。それで、4歳11ヶ月の女の子の遊びとすれば、母が、椿の花で霊を作ってくれたり、それから父が、野草を取りに行くのを、一緒に行ったり、それから近所の男の子と遊んだことは覚えてます。ايوه نحن صحراويين، كنا عايشين سابق الاستعمار الاسباني، كنا عايشين عائلات وتوف، مجتمع وتوف مسالم، الناس تمشي وتوف تلود للسحاب وتلود منين ترتع حيوانها، ولا الناس ما عندنا مشكلة، الناس عايشة في العافية وفي الاستقرار. الشعب الفلسطيني بحب الرياضة كتير زي ما حكينا، بحب كرة القدم. هلقيتها ترتيبنا على العالم 75 حصلنا، السادس على العرب والسابع في آسيا. magacaygu waxa weeya 3 sano jira, waxaan u dhashay Soomaaliya. متى ويلي هات يسوزور محاولة البزوز عكزور خا بدي يزوبون هنيتا بدي ويلي هات
بە ڤیزەم کڕی و پار 2016 لە کوردستان ڕۆیشتم لەوە تیاتی مێرە بە خۆشی دەژین و ناخۆشی نییە و لە خەم و خەفەتی دوورن کوشتی نییە بڕی نییە بە مرتاحی لێرە دەژین. فينا نقول انه بسوريا كنا عايشين بسلام مع كل الاديان اللي موجوده، تمام؟ فما كنا عندنا مشاكل، هذا مسيحي، هذا كردي، هذا عربي، هذا من اي طائفه، ما عندنا اي مشكله وكنا متعايشين اخوه. Se necesita coraje, se necesita berraquera, esa berraquera que tenemos las mujeres colombianas y que algún día de la vida nos tenemos que cansar de guardar silencio. Yo ya me he cansado. Pueda que por esto me maten, no lo sé, o por esto o por otra cosa. Pero, ¿y qué hacemos si no encontramos otra manera de llegar a la justicia? Juráis servir con lealtad a España. Capitalism is the best system ever devised. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar.
En América Latina, en los últimos años, los gobiernos han ido vendiendo todo su patrimonio, sus recursos, sus bienes comunes a las grandes corporaciones. Meu Deus do céu! Y la gente sigue resistiendo, aunque no resista por la vía armada, los gobiernos actúan de una manera sumamente violenta y armada. Nosotros queremos a nuestro pueblo hondureño en libertad, no lo queremos de estar reprimidos bajo las botas militares. ¡Tranquilos, somos pueblo! ¡Tengan pena usted! ¡Calme, no tire, padre! آخا کرده سینور 4 دولته یعنی تر کردستان آخا کردستان خصنه سینور 4 دولته ترکن ایرانین عراق سوریه یعنی کرد وان 4 سینوره دا کرد جیان دکن کرد هر دم جی ورا بون جیان دکرن یعنی آخا کرده هر دم یعنی چا بجم بویه ایریش دولته یعنی دولته هر دم یعنی وی سروي أخي حسابي وان هنا. Funciona todo bajo el mismo paradigma, bajo ese sistema capitalista que consiste en el crecimiento indefinido, como si los recursos de este planeta lo fueran. Los recursos de este planeta son finitos. La ambición de algunas personas no. La pau no és el contrari de la guerra, la pau és el contrari de la violència. Per tant, on hem de posar l'èmfasis és en la violència. No es tan importante en términos de violencia que todos los que vivimos en esta misma comunidad seamos igual de pobres. Si lo ponemos en términos muy esquemáticos, todos vivimos con menos de €1 al día, pues viviríamos por debajo de la línea de pobreza. Eso no es tan importante desde el punto de vista de estallidos de violencia como el hecho de que haya 3 o 4 de nosotros que tengan €1.000.000 y los demás tengamos solo €1. Es la desigualdad, es la brecha de desigualdad la que por codicia o por agravio comparativo puede disparar con más probabilidad la violencia. Yo pienso que el origen principal del conflicto armado colombiano es nuestra riqueza y la tierra. Son nuestros recursos naturales y la tierra. Porque el interés de los terratenientes de ampliar sus propiedades, pues se han llevado por delante a los campesinos que cultivaban el pancoger en estas tierras. Y para el mundo hay que tener claridad que donde hay comida hay paz y donde hay hambre hay guerra. Al llegar se oían las primeras bombas, los primeros sonidos. Entonces toda la gente que estaba en los autos corrieron hacia los refugios. Y tanta gente allí metida de poco tiempo, no se podía ni respirar. Sí, mandaron que nos agacháramos. Y yo con mis pantalones nuevos, pues tenía más miedo a la bronca que me iba a echar la madre cuando fuera a casa que las bombas que tiraban cada vez más cerca. そして、ちょっとしたトラブルですけれども、食料事情の悪い
時でしたから、悪ガキの友達が、私に農家のかぼちゃを取ってこいって命令して、私はそんなに嫌だったんだけれども、それを取りに行ったところお百姓さんに捕まって、それですっごく怒鳴られて、私は、その頃私の自分の母のことをお母様って呼んでたので、お母様に言いつけるって言ったそのことは忘れることはできません。من هذه اللحظة تقريبا بنقدر نحكي إنه الشعب الفلسطيني بدأ يعاني من الاحتلال الإسرائيلي، وتجسد هاي المعاناة في العام 1948 في الاحتلال الإسرائيلي، وبعدها اللي هو النكبة، وبعدها في العام 1967 ما يسمى بالنكبة. حتى يومنا هذا إسرائيل تقريبا كل 10 سنوات أو أقل عمالها بتفتعل حروب حتى إنه الشعب الفلسطيني يستسلم أو إنه يهاجر أو إنه يسلم بأمر إنه هذه أرض صارت أرض مشتركة للفلسطينيين والإسرائيليين. وين وديتوه؟ وين وديتوه؟ لا ما تقول تمام وين وديتوه؟ لا Desde el año 79 al año 89, Afganistán luchó contra la Unión Soviética y entonces Afganistán se convirtió en un campo de batalla más de la Guerra Fría, ¿no? Por una parte, la Unión Soviética intentaba controlar Afganistán y por otra parte, Estados Unidos empezó a armar a toda una serie de facciones fundamentalistas islámicas para que lucharan contra los soviéticos. During the past 18 months, the Mujahideen fighting inside the country have improved their weapons, tactics and coordination. Però amb això estaven fomentant les ideologies més extremistes, radicals, etc. Ja sabíem, Bin Laden era un d'ells. Actualmente, en el nuevo gobierno afgano, bueno, ya no tan nuevo porque ya lleva 16 años en el poder, nos encontramos pues contra una serie de criminales de guerra, que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania hubiéramos colocado a Hitler a reconstruir Alemania. Pues eso es lo que hemos hecho en Afganistán. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. بس همشتكى وانا او شتكى كامريكا داخل بو وزعك زور خراب تربو استا زور خلقه تمنى ذكا كصدام حسين بمعبايا جياني كصدام حسين هبو زور خوش Estados Unidos estaba interesada en el petróleo, por lo visto, de Irak, y se metieron allí con el que si tenían armamento de no sé qué, que no encontraron por ningún lado. Han invadit Iraq i han matat a mils de gent. Quan ara parlem del terrorisme, si vostè sembra odi, recollirà terrorisme, recollirà violència. وڵاتەکە مان خۆش بوو، کوردستان باش بووەتە پێشی داعش بێ، ئەمان بوو خەڵکەکە بە خۆشی دەژیان. بەس لە 2014 کە داعش هات، ئیدی
یەکەم جار کە هات شنگالی گرت خەڵکەکە هەموو بێزار بوون دەترسان هەموویان گرتن. نحن عرب ومسلمين والإسلام لا اسم الإسلام وحده يعبر عنه. نحن الإسلام تنقال السلام للعافية في العالم كامل، معناها أننا مسلمين ولا نبقوا القتل ولا نبقوا الإجرام ولا من ذاك ما ذي الجماعات ما نعرفوا. هذه الجماعات ظهرت من التالي ولا نعرفوا من يمولها، وذا اللي عادوا معدلينه الإسلام ما قال والله هي سقران دي صح حق مولانا كبير حتى ومولانا قال عليه الروح. Tanto por inyección de capital como por mismo entrenamiento de la CIA, etcétera, vemos como los nuevos grupos terroristas que ahora son como nuestro enemigo global, al final tienen armamento made in Europa y made in Estados Unidos y entrenamiento de Estados Unidos. كيف ننتهي من هذا الإرهاب؟ الإرهاب ما راح ينتهي طول ما في عالم إلا مصلحة بهذا الشيء، ما راح ينتهي الإرهاب أبداً. El 11 de setembre hi ha una qüestió molt greu i se pot respondre de moltes maneres. S'opta per una opció. Veiem el resultat 15 anys després i veiem que la guerra contra el terror el que ha fet és generar encara més terror. La situació ara és molt més dolenta que fa 15 anys. I dius, escolta, no serà moment de seure i dir ens hem equivocat aquests 15 anys, anem a fer una estratègia diferent per als propers 15, no? A veure si ho solucionem. I resulta que l'estratègia és exactament la mateixa, que és més bombardejos, que és més intervenció militar. Estem en el major número de persones refugiades des de la Segona Guerra Mundial. Més de 65 milions de persones desplaçades de manera forzada. Cualquier ataque a la población civil es una violación al derecho internacional humanitario. 28 millones de niños han tenido que huir a causa de la violencia, o dentro del país o cruzar las fronteras como refugiados. Estos niños que viven en países en conflictos no es un número, son diferentes niños con nombres, con apellidos, con familias, con historias. El 80% de las decenas de millones de personas desplazadas y refugiadas en el mundo son mujeres o niñas, ¿no? De manera que es muy importante abordar las soluciones, la respuesta a las personas refugiadas o desplazadas con esta perspectiva de género. يتكلموا عن أسرى الحرب اللي عند المغرب. والله إلا عندنا الأسرى اللي كل نهار يدقدقوا ديار الصحراويين في المناطق المحتلة، ينقبضوا أسرى سياسيين وينقبضوا مدنيين وينتهكوا حروم ديار الصحراويين في حالا في العيون وفي السمارة وفي الداخل وفي المناطق كاملة محتلة من طرف المغرب. A raíz de este trabajo político y social que he hecho en Colombia, pues fui secuestrada por un grupo paramilitar. Vivimos pues lo más duro que puede vivir una mujer, como vuelvo y digo, en el medio de unos sanguinarios. Yo puedo contar propiamente cómo se cortaban los cuerpos de personas con motosierras. Se me confundía la noche con el día. Sé que fueron 3 días por la fecha cuando ya logré escapar. Entonces nos arrojaron pues una lluvia de fuego, sangre y muerte. Y aquella noche pues ya no pudimos ir a cenar en nuestra casa ni a dormir en nuestra cama. Ya no teníamos casa.
Tenemos que ponernos en la piel de nuestros abuelos al momento de tratar un asunto realmente de drama humanitario como lo que estamos viendo ahora. Son como nosotros. Yo tuve que sufrir también, yo tuve que andar así a los 14 años. Y es lógico que huyan. La guerra es lo peor que hay. Si puc anar a l'ambaixada d'Espanya a demanar asil i em traslladen, ja no he de pagar-li a la màfia per a que em passe en la patera, en el barco y morir a la Mediterránea. Existen millones de personas forzadas a abandonar sus hogares, y Europa no habilita vías legales ni seguras que garanticen el derecho de asilo. Así que cuando los países europeos prometieron acoger a solo 180.000 refugiados y admitieron apenas un 10%, vimos un mar de oportunidades. Millones de personas abandonadas por la Unión Europea y, lo más importante, dispuestas a pagar lo que sea por salvar sus vidas. From Syria, from Damascus suburb. زۆر مان حەزی بوو کە لە وڵاتی خۆمان بژین بەس کەس تەمەشامان کرد زۆر بەرەو خراپتر دەڕۆی کە من ئێستا یەک بە خۆم لە ناو مەخموری تەمەشام دەکرد یعنی حەزمان دەکرد لە ناو وڵاتی خۆمان و عایلە خۆمان بژین بەس هەتا تەمەشامان دەکرد بەرەو خراپی دەهات وەزع خراپ دەبوو چەندە چارەمان نەبوو بە ناچاری یعنی هاتینە ئەوروپا سەرمان هەڵگر کە هاتینە ئێرکانە. أنا زي عندي نعيش في بلاصة فيه مجتمع مفتوح فيه ياسر من الثقافات ومن الناس متفتحة وفيه ياسر مسائل عملهم كيف غير أنا زي عندي نعيش في ذاك النوع من البلايص. Això és l'origen de la guerra. L'origen de la guerra és quan un se creu superior als altres. La xenofobia, el fanatisme, tot això hi ha que eliminar-ho. Pero lo más preocupante para Amnistía Internacional de ese contexto es cómo esa lucha contra el terror se usa para justificar la restricción de libertades y para poner en riesgo los derechos humanos. Esto es un fenómeno que se está produciendo en diversos países de Europa, es un fenómeno a escala mundial y que lo tenemos también a nuestra escala en España. Y efectivamente la Ley de Seguridad Ciudadana, para abordar situaciones que nada tienen que ver con el terrorismo y que ponen en riesgo la libertad de expresión y de reunión de las personas, pues es una realidad. Es el terror, es la política del miedo, sin duda alguna, argumentada y movida a través de esos medios por otras capas mucho más altas que el mismo presentador del telediario. I s'ha acabat la independència. Ja no es pot criticar el neoliberalisme. Per què? Pues perquè ho dominen tot. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. El jefe del Estado es el rey de España y el máximo jefe del ejército jerárquico es el rey de España. Al padre. Los que lo eligieron. Bueno, pues si vamos a eso, pues las cortes orgánicas del franquismo. ¿Y quién era el máximo exponente? El máximo exponente era un militar y el militarismo condicionó el futuro. El negocio de armas yo pienso que es lo que le interesa al neoliberalismo, al patriarcado. La desigualdad de ellos la marcan con el poder político y con las armas.
بفكري خۆم شەڕ شتی زۆر خراپ لە دوی خۆی دێنی. باوک منداڵ بەبێ باوک دەبی، ژن بەبێ پیاو دەبی، عائیلە لە یەک جودا دەکاتەوە. ئەوانە چێ دروستی دەکات؟ ئەوانە خەڵکێک دروستی دەکەن کە دڵیان نییە بەس لە بۆ مەسلحەتی خۆیان لە بۆ پارەی خۆیان ئەو ئیشانە دەکەن. La guerra para mí es el poder del dinero. No fa un mes, Donald Trump decideix començar un atac a Síria. Cada míssil Tomahawk val $1.400.000. L'endemà, a la borsa de Wall Street, l'empresa fabricant dels Tomahawk va pujar un 3% les accions i guanyava $3.000 milions. Això és el complex militar industrial. La guerra no conviene que acabe pronto desde el punto de vista económico. Al fin y al cabo, cuanto más misiles tires o cuanto más prolongada sea, más negocio van a hacer las empresas que venden esos misiles. La finalidad de la guerra no es la paz, es el negocio. Que així com el capitalisme el que fa és obtenir una plusvalua de la força de treball dels treballadors, el capitalisme armat, que és tota aquesta indústria militar i la indústria de la guerra, el que fa és aconseguir aquesta plusvalua mitjançant l'aniquilació de l'altre. La industria armamentística es brutal, tiene unas dimensiones, tiene una magnitud brutal en el mundo, ¿no? Y claro, se convierte en un interés económico más, y de la misma manera que los poderes financieros influyen en los gobiernos, pues hay otros poderes económicos muy importantes como la industria armamentística que influye también en los gobiernos. Ahora paso a saludar. Y lo que hacemos son diseñar, desarrollar y producir sistemas de misiles. De misiles de todo tipo. Tenemos el rango de misiles de absolutamente de todo tipo. Somos probablemente la única empresa en el mundo, junto con Raytheon americana, en que produce todo el abanico de misiles que necesitan las Fuerzas Armadas. Concept sin duda es como la muestra de que la industria armamentística española quiere afianzarse y consolidarse como uno de los principales mercados del mundo. Encuentros como los que facilita ONSEC permite una oportunidad real de crear una red de contactos para crear al mismo tiempo oportunidades de negocio entre empresas e instituciones, entre lo público y lo privado. La torreta que fabricamos aquí es una torreta modular. Es una torreta que tiene un cañón de 30 milímetros, pero puede igualmente tomar un cañón de 105. Es un producto único al mundo. Esta mira es única en el mercado. No hay ningún otro fabricante en el mundo que tenga dos miras en una. Grandes ventajas. El soldado puede disparar a larga distancia y a corta distancia con la misma mira. El grupo es un grupo eminentemente del sector de la defensa, exporta a nivel mundial y tiene presencia en todos los países. Los principales clientes que tiene el grupo Thales son provenientes de la administración pública, básicamente ministerios de defensa, ministerios de interior. Porque estáis aportando en ese tema que es tan importante. Cuando la gente echa de menos la comida o la calidad de su educación, o cuando la gente tiene que hacer cola en el hospital, empieza a poner en duda que se gaste tanto dinero en este tipo de cosas. Si a la gente le dices, ¿qué prefieres que se investigue? ¿Contra la cura del cáncer o de enfermedades infecciosas crónicas o el último misil o el último dron que es súper silencioso y llega y mata a la gente?
lo que son una cartera de pedidos de unos 20.000 millones de euros, las ventas son a cerca de 3.000 millones anuales. El grupo tiene un volumen de negocio de en torno a 15.000 millones de euros. يعني دي مروي دولت دنیای خود چکا خود سلاح خود او دکن خود خورتکن مروفتایی نه یعنی علیه بوی تندرستی نه بوی مروفتایی نه یعنی بوی شر خود خورتکن. 3 de cada 4 armes que es fabriquen no existirien de no ser pel suport dels bancs. Aquí el complex militar industrial se'ns amplia, no? Tenim els industrials, els venedors, els polítics, l'exèrcit i després tenim els bancs també. En estos últimos 5 años hemos pasado de no aparecer entre los 10 primeros a ser el 6º país exportador de armas, ¿no? O sea, en el último año hemos exportado unos 4.000 millones de euros en armamento, ¿no? Con un 25-28% a países de Oriente Medio. Si no només tenim els mateixos lobbies de la indústria militar, sinó que a més la OTAN exerceix de propi lobby per la indústria militar. Donald Trump ja ha vingut a Europa, s'ha reunit amb la OTAN i de males maneres ens ha renyat els països membres de la OTAN perquè no gasten el 2% del seu PIB en despesa militar. Els Estats Units gasta el 3,5% del PIB en despesa militar i vol que nosaltres augmentem. L'estat espanyol es gasta 18.000 milions d'euros anuals en despesa militar. Es gasta 400 euros de la seva butxaca en sufragar unes forces armades que, per una altra banda, no sabem ben bé per què serveixen, perquè si un mira al seu voltant no veu possibilitats de que cap país ens envaeixi, però en canvi tenim unes forces armades per dissuadir que uns altres ens puguin atacar. La indústria militar és una indústria estratègica i que existeix per decisió política, igual que les exportacions d'armes, i la producció militar és una decisió política. Lo importante es tener fe en la gente, en las personas buenas, inteligentes, pues si le das herramientas harán cosas maravillosas con ellas. Deseo la mejor suerte a esta feria y deseo que cumpla con ese objetivo que tiene marcado. waxaan leeyahay Soomaaliya ayaan laga iibin hub dambe Soomaaliya hubka ha laga joojiyo bambooyinka nagu qarxinayaan hana laga daayay soo iibsanayaan ha joojiyaan dadka bambooyinka iyo hubka iibiya ha joojiyaan Soomaaliya ayaan hub dambe laga iibin. Es la mayor feria de armamento y tecnologías de seguridad que se organiza en el Estado español. Madrid por la paz, la feria fuera ya, hay para cañones y no hay para pensiones. ¿Puedo quedar contigo el dron? Vengan los tres conmigo, por favor. Y denme su documentación. Nagasaki. Bien, Nagasaki. Nagasaki.
face growing threats from revisionist powers as different as China and Russia are from each other. ちょっと写真をお見せしたい。私は2008年に最初のピースボートに乗っておりまして、そしてそれから証言をしています。でこの写真は母が見た女学生の姿だと思っています。この人は8月10日まで生きていました。水をとても欲しがって亡くなりましたけれど、生きていた彼女はフィルターを通して何か言いたかったはずです。で、彼女のこの手は何かを求めていたはずです。これが皆さんの家族だったり最愛なる人であったらどんな思いがするでしょうか。この人の思い、それをずっと考え続けながら、戦争って何だろう、平和って何だろうって考えていただきたいなと思います。Cuando hablamos hoy en día de amenazas existenciales que ponen en peligro la existencia de la humanidad, solo hay dos: armas nucleares y cambio climático. La industria armamentística sirve de fuerza de choque para prolongar o facilitar esa extracción y esa explotación de recursos a gran escala. Entonces, al final, lo que es la guerra al final es un engrase a esa rueda capitalista de seguir creciendo económicamente, aunque para crecer tengas que destrozar otras partes del planeta. De un capitalismo tan agresivo que requiere entonces más acumulación y acumulación. La disputa está por los territorios, porque el agua, el oro, la plata, el hierro, los ríos, la madera, la biodiversidad, el gas, todo eso está en territorios indígenas, campesinos, rurales. ¿Y cómo hacer para desplazarlo? Quan parlem de medi ambient ara, no parlem de nosaltres, parlem dels nostres fills i dels nostres nets. És que estem parlant d'una de les coses que podria ser més terrible, perquè estem davant de processos irreversibles, potencialment. És a dir, que després ja no tindrà solució i la Terra, d'aquí uns anys, serà inevitable d'una manera que pot arribar a ser dramàtica. Estan en joc algo que és molt més important que el nostre pervindre, que és el pervindre de la humanitat en el seu conjunt. Senyor Trump, vostè el que no pot fer és dir que no complirà els compromisos de París. Això no pot dir, perquè no li tolerarem, perquè deixarem de comprar tots la gent del món, deixarem de comprar els productes nord-americans. I veurà vostè com se canvien les coses. Hi ha que prendre mesures, sense violència. Hem de prendre nosaltres les riendes del futur. Alerta, alerta, que
camina la lucha popular en América Latina. Se trata de luchar por las próximas generaciones. Va a haber justicia cuando el pueblo lenca sea respetado. Honduras es un país de paz. Tratemos de que las cosas sean las mejores. Pagados por la empresa. Al final la guerra el que guanya no és el que té raó, és el que té més capacitat d'impulsar la força. Això que mai ho permetríem al pati del col·legi de donar-li la raó. Ah, mira, aquest l'ha pegat més fort a aquest, doncs tu tens la raó. No, això que no permetem al nostre desenvolupament normal de la nostra vida, en canvi a les relacions internacionals ens sembla la cosa més normal del món. Pues el que té més força, el que té més poder militar i guanya és el que té la raó, no? I té capacitat per impulsar tot el que deies abans, el neoliberalisme econòmic, el capitalisme i tot el que surt d'aquest marc ha de ser atacat. En muchos países del mundo hay defensoras y defensores de derechos humanos que están defendiendo la tierra, defendiendo el medio ambiente en primera línea, están enfrentándose a empresas muy poderosas que actúan en connivencia con los gobiernos y que son silenciados, son reprimidos o son asesinados. Increíble, ¿no? Que puedas morir, que te puedan pegar un tiro porque estás denunciando arbitrariedades cometidas por grandes empresas. Y estas mismas empresas son las empresas que luego se presentan ante la sociedad europea o española como si fueran los adalides de los derechos humanos. Para mí el neoliberalismo, el capitalismo es eso. Yo quiero ganar dinero y me da igual lo que me tenga que llevar por delante. El planeta, los árboles, Berta Cáceres. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Ya estando en la noche, de repente se oye un trueno muy fuerte en la casa. Inmediatamente uno entra a mi habitación pateando en la puerta de la habitación, otro entra a la habitación de Berta y nos disparan. Nos dejan heridos. Se van pensando que estamos muertos. Segundos después Berta me dice, Gustavo, me doy cuenta que ella no está muerta, entonces voy a su habitación y a los minutos después falleció. ¡Viva Honduras! ¡Viva la resistencia del pueblo hondureño! ¡Viva la dignidad del pueblo hondureño! Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Si no denunciamos, si no hablamos, si seguimos tapando todas estas atrocidades que
que han hecho con nosotras y nosotros, le estamos aportando a la impunidad. Y si yo aporto a la impunidad, ¿cómo reclamo justicia? Pues quan s'acabà la guerra, vingueren 4, se l'endugueren i d'allí el portaven a Paterna per matar-lo. Al cementeri de Paterna estaríem parlant de 2.238 afusellats. Aquí acabó la guerra y lo que hubo fue proseguir el exterminio del disidente durante más de 40 años. No pienso regresar a Colombia por el momento porque sé que no hay las garantías. El Estado colombiano no piensa protegernos, al contrario. Cada día se incrementan las cifras de muertes de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia y me da tristeza. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. السلام هذا مصطلح يعني شامل واسع كتير، بس أعتقد يعني في هذا الوقت اللي هو راح يكون العيش في أمان بدون خوف، بدون ما تحسب حساب إنه بكرة أنا راح أضلني عايش أو راح أموت، بكرة راح ألاقي شغل ومن هذا الشغل بقدر أمن أكلي وشربي أو لا، راح ألاقي المسكن، راح ألاقي المتطلبات الحياة العادية. موضوع في عنتا هذا هبينك حلقة وقروي هذا صاعدكو إماذا والله وفي عنتا نوضع. السلام بالنسبة لي إنك تعيش بدون خوف وتعطي رأيك بكل شيء بتقدر عليه بكل حرية. لي أنا السلام هو نعيش بدون نخاف من أي شيء ولا من حد. أمن يك برسيار يك رسالة هي لبو همو دنيا أو خلقي كشر دروز دكا بس بفكر لمندالي خوي بكاتوا كمندالي بمرت تسيلي دي لبوي. Para mí la paz es un sueño en mi país. Yo me he soñado con un país donde no nos maten. Si yo te amo a ti y quiero ayudarte y tú quieres ayudarme a mí, pues ya no hay guerra. La paz es eso, que nos amemos los que estamos aquí. nabadda way macaan tahay way fiican tahay xilligan doonaan bixi karna xilligan doonaan soo hoyan karna cidi kuma dhimato way fiican tahay waa waxa weeyaan horumar baa lagu gaaraa nabadda. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo